Arquitectura egipcia. Para comprender su tierra, sus gentes y su arquitectura, es necesario entender primero al río. El Nilo fue un factor cultural que estableció en gran medida el ritmo de vida de los egipcios. Con su parsimonioso discurrir de sur a norte de las tierras altas que los antiguos egipcios llamaban Alto Egipto, a las planicies del delta, circulando con un cadencioso ritmo de crecidas y bajadas que jamás se alteraba sustancialmente. El río y el sol establecieron dos ejes perpendiculares que dominaron la vida y la arquitectura egipcia. Su arquitectura se desarrolla siempre según una estructura axial, organizada en ángulo recto respecto al eje del río. Esto puede verse en el plano de la ciudad de Elaún, construida durante la 12ª dinastía por el faraón Sesostris II. La pirámide escalonada de Sócer en Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertas con losas de piedra. Luego, esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. Eventualmente, se fueron incorporando pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba. Estas tumbas tenían forma de tronco de pirámide de base rectangular y guardaban bastante parecido a los bancos adosados, de ahí su nombre mastabas, que en árabe significa banco. Las obras del complejo funerario de Saqqara iniciaron hacia el año 2750 a.C., protagonizada por el faraón Sócer y su arquitecto Imhotep. Esta obra existieron dos tipos de innovaciones. La primera tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, sustituyendo al ladrillo de barro prensado, las heces de papiros y los troncos de árbol por la piedra caliza labrada. Y la segunda inventó, literalmente, la pirámide. En la entrada principal del conjunto funerario de la tumba de Sócer se construyeron varias puertas falsas para evitar la violación de la misma. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyas interioridades alojan la tumba subterránea excavado en la maceta de roca. Los muros de esta cámara fueron revestidos de cerámica vidriada verde imitando tallos de papiro y madera, una evocación de cañas de las paredes del Palacio del Rey. La mastaba fue ampliada lateralmente para alojar tumbas de otros miembros de la familia Sócer. Después se decidió transformarlo de modo que resultó un monumento piramidal, disponiendo 4 mastabas más encima de la primera. De este modo pasó a ser la base de la pirámide escalonada. Además de esto, se hizo otro cambio que consistió en ampliar aún más la base y aumentar de 4 a 5 el número de mastabas superpuestas. El resultado fue una monumental pirámide escalonada, revestida de finas losas calizas blancas. La forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos faraones, quienes fueron suavizando la superficie de las caras de la pirámide, hasta darles así la forma lisa que todos conocemos actualmente. Las pirámides de Gizeh es el conjunto monumental más antiguo. El trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal, ya que no fue superada jamás por otro monumento egipcio. Las pirámides son como montañas cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. Por lo anterior, se le otorgó el privilegio de figurar entre las 7 maravillas del mundo. La primera fue levantada por Keops y está orientada hacia el norte. Esta es la mayor de las 3. Medía originalmente 440 varas egipcias, que son 230 metros o 755 pies, de lado a lado, y de altura 280 varas, que son 146 metros o 479 pies. La siguiente, erigida por el hijo de Keops, Kefren,
y fue al sur del anterior. Tenía 215.5 metros, que son 707 pies de lado, y 143.5 metros de altura. Al sur de esta pirámide central se levantó la tercera, y la más pequeña de las tres por Miqueiros, el hijo de Kefre. Esta medía 108.5 metros de lado y 66.5 metros de altura. De hecho, hoy en día esas medidas no son inferiores, ya que la envoltura exterior de la piedra calcárea fue arrancada para aprovechar los bloques como material de construcción en el Cairo. En la pirámide de Keops y Miqueiros se hallaron distintas cámaras funerarias. Las pirámides sirvieron como enterramiento para los faraones. Se accedía a través de enrevesados pasadizos. La cámara era reducida y en ella se colocaba el sarcófago con el cuerpo momificado. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. La reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la 18ª dinastía entre los años 1503 y 1482 a.C. Entre sus muchos logros se encuentra la expedición comercial naval que realizó al Punt, de la que regresó con un cargamento del árbol de la mirra. Hatshepsut se encargó a su arquitecto y administrador Senmut la construcción de un templo funerario con terrazas junto al de Mentuhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mirra importados del Punt. A lo largo del eje que arranca del templo de Amón en Karnak, al otro lado del río, Senmut emplazó al gigantesco templo del valle del Deir el-Bahari, una larga avenida jalonada de esfinges llevada de la cuenca fértil a la entrada del patio, señalada con árboles a ambos lados. A lo largo del muro occidental se extiende una columnata de robustas columnas de planta cuadrada, detrás de la cual hay otra más delicada, de columnas de 16 caras. Las columnatas son atravesadas en su centro por una rampa que asciende a una gran terraza superior. A lo largo del lado este de esta terraza hay otra columnata doble que sirve de porche a los templos del fondo, dedicados a Hathor, cuyo nombre significa casa de Horus, el sol, la diosa del amor, las artes y la música, y Anubis, dios de los muertos y conductor de las almas. Más al fondo de este porche se encuentra un patio hispóstilo abierto flanqueado por los templos de Amón y Ra, excavados en la cara de la montaña. Todo el conjunto toma del modelo antiguo las imponentes columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial basada en la axialidad y la octogonalidad, pero como rasgo característico más importante hay que destacar el modo como Senmut adaptó la construcción del medio natural integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnatas evocan la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión en la cara de la montaña, consiguiendo una admirable fusión visual entre poblados y casas egipcias. Bajo el reinado del faraón Akhnatón, hacia los años 1379 a 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Akhtátón, en el centro geográfico del antiguo Egipto. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Akhnatón. A la muerte de Akhnatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón, y las piedras del templo empleadas para la construcción de otros edificios. Los escasos restos que conservan de la antigua Akhtátón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal inserto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercado por un muro se alzaba una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. Atravesando un patio interior ajardinado se accedía a la vivienda propiamente dicha, centrada en su entorno a sus dos piezas principales,
la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaba la sala oeste, para los invitados, la zona de las esposas en el lado sur, y el conjunto de aposentos del cabeza de familia. En la esquina suroeste, las ventanas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeñas para paliar la entrada del calor exterior, y la porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de ventanas de linterna. Los calígrafos y los artesanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo, para la creación de las inscripciones y pintura de los templos y tumbas. Las casas de planta alargada tienen el ancho de una habitación y un fondo de varias habitaciones, y constan de las mismas partes principales que la villa de Amarna, aunque de tamaño más reducido. Las dimensiones oscilan entre 4 y 6 metros de ancho y de 20 a 25 metros de largo. La habitación de la fachada, cuya puerta de entrada da al estrecho callejón, es una sala de visitas con un pequeño altar dedicado al dios familiar Pez. Detrás de esta habitación hay una sala más espaciosa, cuyo techo sobresale por encima del resto de la vivienda y que presumiblemente debía de tener una ventana alta, pasada la cual está el dormitorio. En la parte trasera de la casa está en el patio, con unas escaleras que suben a la cubierta, y la cocina, descubierta por razones de ventilación. A menudo las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento excavada en la roca debajo de la casa. El templo de Amon en Karnak. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa con las de centros de aprendizaje y administración para la nación. Era también lugar de residencia y adiestramiento para el aparato burocrático del país. El templo de Amon en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba a la época del imperio antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Justo al sur de Tebas y a orillas del Nilo había dos zonas sagradas principales, el templo de Amon y el templo de Luxor, a 1,5 kilómetros del anterior. El templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente en paralelo a la orilla del Nilo, mientras que el eje de Karnak apuntaba al este, concretamente hacia el lugar donde sale el sol a mediados de invierno. Ambos fueron reemplazados durante la 18ª dinastía y ampliados posteriormente. Alrededor del conjunto de Karnak se emplazaron varios templos más, incluyendo los dedicados a Montu, Mut, Pa, Khonsu de menor tamaño. Dado a que el templo de Amon en Karnak adquirió una complejidad excesiva a raíz de las diversas ampliaciones, el templo de Khonsu, construido por Ramsés III hacia 1170 a.C., resulta mucho más ilustrativo sobre los componentes básicos del templo del imperio de nuevo, por sus menores dimensiones, las cuales son las siguientes. La aproximación se realizaba por una larga avenida jalonada de esfinges que conducían a un pilono de entrada, una sólida muralla de paramentos inclinados, perforada por una estrecha puerta de entrada. El pilono estaba coronado por una gola egipcia y tenía unas ranuras en el paramento inclinado que servían para sujetar los mástiles sobre los cuales ondeaban estandartes de brillantes colores. A continuación se accedía a un patio descubierto con robustas columnas por todo alrededor, formando un pórtico corrido. Atravesando la columna según el eje longitudinal del patio se pasaba a la sala hipóstila, una cámara con numerosas columnas e iluminada mediante ventanas de linterna. En último término se encontraban el Sekos, santuario o residencia del dios, lugar al que solo tenían acceso los sacerdotes cuyas habitaciones rodeaban este espacio. El punto principal de los Sekos era una cámara que contenía la barca ceremonial en la que se desplazaba la estatua de la divinidad durante los festejos religiosos.
cambios del templo de Amón a lo largo del tiempo. En 1520 a.C., Tutmes I añadió dos grandes polinos de entrada, formando una estrecha antepatio. En 1460 a.C., Tutmes III rodeó todo el conjunto de una muralla exterior, con la adición de cámaras adicionales en la parte posterior del santuario, arrojando el nuevo conjunto de unas medidas globales de 167 por 84 metros. En 1400 a.C., Amenofis III construyó un polino de entrada aún mayor, separado 14.5 metros de la fachada existente. En 1320 a.C., Ramsés I añadió un nuevo polino de entrada hacia el norte, aún más grande que los anteriores, con un espesor de unos 12.5 centímetros en su base. De 1315 a 1235 a.C., Seti I y Ramsés II construyeron la gran sala hipóstila de Karnak en el patio existente entre el último polino y el de Amenofis III. En 1117 a.C., Ramsés III erigió un pequeño templo al sur del eje de entrada y junto al polino de entrada de Ramsés I. 2 siglos y medio más tarde, durante la 11ª dinastía, se construyó la muralla que rodea el gran patio de entrada. El cierre de este vasto espacio de 1005 por 84 metros se completó con la construcción del polino de entrada, justo después de la conquista de Alejandro Magno en el año 1332 a.C.